Antes que nada, primero la bienvenida a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este Zoom se ha hecho porque creemos y entendemos que es necesario hablar de educación. Entonces le voy a dar la palabra al presidente del Círculo de Legisladores, el doctor Daniel Basile. Toda suya la palabra, doctor. Gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial para Ana Rabaglia y Gustavo Yáez. El Círculo de Legisladores se ve engalanado con vuestra presencia, como el resto de los miembros de la comisión directiva que nos acompaña. Les digo porque el público se renueva, a algunos les va a parecer repetido, pero no puedo cambiar la historia. El Círculo de Legisladores, a partir de 1975, es un círculo reconocido como uno de los espacios que tiene el poder legislativo, que integran cosas raras en el mundo, somos los únicos. Esto corroborado en la Unión Parlamentaria Internacional, de que están juntos los legisladores en la actividad y los mandatos cumplidos. Esto integra el círculo de esta manera, por una división normal y racional. No nos metemos en los temas que están en vigencia en esa discusión, que son la actividad de los legisladores en actividad. Y aunque parezca mentira, con mandato cumplido, los que ya estamos a punto de llegar a la etapa definitiva, seguimos, además de cuidar a los nietos, también nos seguimos dedicando a lo que nos hemos dedicado toda la vida, que es a trabajar por el bien común. El balance no ha sido muy satisfactorio, no tenemos la sociedad que deseamos, y para pagar esa deuda seguimos trabajando. Institucionalmente, el Círculo de Legisladores está integrado por su obra social, que se ocupa de la salud de nuestros socios, de la mutual de legisladores que preside el recientemente designado cónsul en la República del Paraguay, el diputado Conde Ramos, y el Instituto de Investigaciones Estratégicas y Relaciones Internacionales, conjuntamente con la Fundación de Democracia, que se ocupa normalmente de la vinculación con las universidades, con los estudiantes universitarios, con nuestro producto estrella, que es el cambio de roles. Es decir, que los legisladores juveniles, trabajan en cada una de las universidades en distintos temas, y ya estamos haciendo el tercer y cuarto cambio de roles. En el primero se generaron 2 proyectos de ley que andan circulando por la Cámara, y a su debido tiempo ojalá se plasmen en leyes, como es la ley de drones dije, no le agreguen nada, y también la ley de criptomonedas. Ahora estamos trabajando en la inteligencia artificial y en el medio ambiente, tema que no tiene mucho asentamiento en nuestra clase política, no sé por qué, pero
realmente temas tan importantes que no se han abordado. Yo no sé si es por desconocimiento de los miembros que representan al pueblo o qué, pero que están vinculados sin lugar a duda a la educación. Al tema de la educación lo tenemos como un valor fundamental en lo que corresponde a una sociedad. Solamente con mirar lo que pasó con un país tan lejano como Corea, que estaba prácticamente destruido, y en 30 años después de proponérselo han logrado un país realmente con índices muy satisfactorios. No me quiero extender más porque los disertantes son ustedes, solamente les quería contar lo que hacíamos y que a partir de ahora pueden contar con nosotros y esperemos que nosotros podamos contar con ustedes para esta tarea que realizamos en una sociedad que necesita. Les comunico también que la comisión directiva es una comisión pluripartidaria, tal vez imbuido en el abrazo de Perón y de Balbín, aunque hay gente de centro derecha, como el vicepresidente Yerby Arte, Fernanda Bendinelli Herrero y Miguel Jove, y varios otros integrantes que trabajan todos los días por el bien común y para seguir aportando. Aquí termina mi palabra que tenía que contarles dónde estaba, qué es lo que estábamos haciendo y esperando la colaboración de todos ustedes y el factor fundamental que creemos que no es solo la pelea por el sueldo de los docentes, tan esencial, sino lo que para nosotros son los principales, que son los educados. Ellos son nuestro futuro. Muchos miden los países por el litio, por la soja, por el otro, y nosotros creemos que la verdadera medición es el conocimiento que tengan los jóvenes de 15 a 17 años. Corríjanme, para eso están, pero nosotros pensamos eso. Muchas gracias y tiene la palabra Fernando. Gracias, Daniel. Quiero comentarles que también están en la sala en este momento la senadora Gurdulich, la diputada Guevara, la senadora Besada, el senador Del Piero, y se siguen sumando participantes de nuestra comisión directiva, a quienes les agradecemos muchísimo su presencia, ya que siempre acompañan en todos los Zooms, y nosotros los acompañamos a ellos en todos los Zooms. Bueno, les voy a comentar un poco quiénes son nuestros disertantes, muchos de ustedes obviamente los conocen. También les comento que he tenido que resumir muchísimo sus currículums. O sea, realmente, porque son personas de una vastísima experiencia. Contamos con la licenciada Ana Rabaglia. Ella es docente, es licenciada en gestión educativa y psicóloga social. Ha sido secretaria de gestión educativa, o sea, viceministra durante 7 años del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el enlace del Ministerio Nacional con el Ministerio Nacional hasta el 2017. Es exdirectora también general de Educación del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es maestra y profesora de nivel inicial, especialista en literatura infantil y juvenil. Ha sido director también del sistema educativo, además de miembro de las juntas de clasificación y disciplina, con más de 40 años en el sistema educativo. Actualmente es asesora de la Comisión de Educación y Cultura en el Senado de la Nación. Bienvenida, profesora Rabaglia. Gracias. Gustavo Yáez. Aquí, perdón, Gustavo, te he reducido. Es máster en Educación con orientación en Política Educativa de la Universidad de San Andrés. Es egresado del Departamento de Estudios Preacadémicos, Universidad Hebrea de Jerusalén.
Es licenciado en Ciencias de la Educación, recibido en la UBA. Actualmente es director de la Escuela de Gestión Educativa de la Universidad ESIADE. Ha sido asesor de educación del municipio de Tigre durante 2016-2018. Director de estudios de egresados de la Escuela ORT Argentina. Director del programa de evaluación de aprendizaje CRECE durante el 2007 al 2018. Director del programa La Mejora Empieza en la Gestión, esto organizado también con el Banco Mundial durante el 2008-2016. Director de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, desde el 2004 hasta la actualidad. Ha trabajado asesorando como coordinador o director para el Sistema Educativo de México, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, todo esto también en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer. Y ha sido también asesor de las provincias de San Luis y de Mendoza. Estos son los participantes que tenemos. Les cuento cómo vamos a funcionar. Las preguntas se harán por escrito, a mí me las van a transmitir y yo se las transmitiré a ambos expositores. Vamos a empezar, por favor, ya sea que por una razón exclusivamente de amabilidad y de cortesía, con la señora Ana Rabaglia. Bueno, agradecer al Círculo, a Chicho, a toda la comisión, a vos, Fer, por ocuparse del tema educativo. Yo sé que ustedes en general lo hacen, pero en estos momentos en que en realidad la salud es lo que se impone y cuestiones de salud y de economía y de seguridad nos atraviesan, a los educadores nos encanta que haya quien se ocupa de educación. Cuando esto empezó, allá por marzo, yo recibí un documento de UNESCO con la Internacional de la Educación. Les cuento que la Internacional de la Educación es una organización que representa mundialmente a los docentes, solo participan de ellas las grandes confederaciones de todos los países del mundo, o sea que interviene en cuestiones docentes, y que ese documento se llama, y está cargado en la página de UNESCO, está en inglés, se llama Maslow Before Bloom, porque esto es decir algo así como primero la salud, primero las condiciones de seguridad de vida y después la educación. O sea que una organización que se ocupa justamente de la educación sale en este momento tan especial diciendo esto, porque Maslow es un psicólogo que en realidad lo que hace es estudiar la pirámide de las necesidades humanas, y en la base de la pirámide pone todas las cuestiones que hacen al cuidado del cuerpo, a la salud, además cuestiones fisiológicas, mientras que Bloom es claramente un pedagogo que justamente lo que hace es ordenar jerárquicamente procesos cognitivos. Todos los educadores conocemos la taxonomía de Bloom. Así que en ese primer momento eso es lo que se impone. Así que uno, que no se hable demasiado de educación, nunca se habló demasiado, pero en este momento es como que arrasa tanto el tema de la salud que es como lógico. Así que alguien se ocupe con estas características que tiene el Círculo para nosotros es de doble importancia. Dicho esto, me gustaría un poquito tomar lo que nos pasó y esta pandemia como en una línea de tiempo, y pensar en lo que nos pasó, pensar en lo que nos está pasando y pensar en lo que nos va a pasar. Y yo digo, cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasó? Y uno siente, la verdad que nos pasó un tsunami, porque en lo personal, por ejemplo, yo dejé mis cosas al lado de mi computadora, en el despacho, estaba analizando leyes que tenían que ver con la educación emocional, me vine a mi casa y no pude ir a retirar más ni papeles ni nada de lo que tenía. Y así le pasó a los chicos. Los chicos dejaron su cuaderno de comunicaciones, su libro de estudio, la novela que por ahí estaban analizando en la clase de lengua, las herramientas en el taller, los que van a la escuela técnica, se vinieron a la casa y la escuela cerró y no pudieron retirar nada. Esto es así, vivencialmente, lo que pasó. Es un tema que en el caso de muchos niños y de muchos adolescentes también causó el impacto que nos causó a los adultos. Es una pandemia que se da en un contexto histórico muy especial. No es la primera pandemia en el mundo, ¿no es cierto? Ni es el primer
caso que nosotros tenemos para suspender nuestras clases. Lo fue hace muy poco la gripe A, pero sí debemos reconocer que es una pandemia que está atravesada por algunas cuestiones que tienen que ver y que por ahí en un primer momento suman, y que está atravesada por esta revolución tecnológica, ¿cierto? Esto es lo que hace distinto a esta pandemia de otras que nos ha pasado. Inclusive de la gripe A, que salvando las distancias pasó hace muy poco, 10 años, 11 años. Yo estaba gestionando justamente en ese momento el Ministerio de Educación de Ciudad, y me acuerdo que no teníamos WhatsApp, suspendimos las clases y salimos con material escrito, no había plataforma, no había WhatsApp. Estoy hablando de 10 años atrás. Por eso digo la importancia de remarcar en este momento del que nos pasó el hecho de que esté en la revolución tecnológica. Y en este qué nos pasó hay algo que debo resaltar, ¿no es cierto?, que es el valor de la escuela. Porque nos dimos cuenta por ahí del valor de la escuela, que la escuela en realidad es una tecnología, ¿no es cierto? La escuela es una tecnología que pudo en el tiempo organizar algunas cuestiones como el diseño curricular, como las disciplinas, como la evaluación, es decir, un formato que tiene 200 años y que dio su resultado. Y recuperar el valor, porque hasta investigadores han de alguna manera desprestigiado en algún momento la escuela, o pensar que se puede educarse en la escuela. En el siglo pasado, Iván Illich, por ejemplo, postula la descolarización, postula una educación más Newman, postula una educación por fuera de la escuela. Hasta hace pocos años atrás, Sugata Mitra, que es el autor del Hueco en la Pared, es una persona que ganó el premio TED, con una mente amplísima, porque trabaja desde cuestiones que tienen que ver con el Alzheimer hasta cuestiones pedagógicas. Él hace una potente investigación donde en un barrio muy pobre de Nueva Delhi hace un hueco en la pared, por eso su obra, su libro se llama El agujero en la pared, y pone una computadora y se pone en el bar de enfrente a ver qué es lo que pasa. Ahí empieza su investigación y ve que los chicos se acercan, tocan el teclado, viene uno, viene otro, empiezan a compartir y salen manejando la herramienta y haciendo cosas en la computadora. Con lo cual, la idea de una escuela, así como la conocemos, y la idea de un docente, ha sido cuestionada durante mucho tiempo y actualmente y de distintas corrientes. Pero algo que deja esta pandemia es el valor de esta escuela. La escuela, digo, como un espacio de rutinas consensuadas, la escuela como ese lugar donde nos encontramos, la escuela como constructora, digamos, o espacio de construcción de la otredad, la escuela resolviendo esas dificultades que tenemos con un ordenamiento de salones, de horarios, de diseños curriculares, de recreos, de evaluaciones. Y junto con este valor de la escuela, en ese qué nos pasó, aparece otro valor, que es el valor del docente. Porque nos dimos cuenta que los padres pueden enseñar con mucho amor, pero hay algo que se llama didáctica y que hace a la formación del docente como tal. Ese docente presente, que educa en un vínculo, que requiere de lo presencial, que es lo que en realidad tomó, como que se instaló una pedagogía de lo presencial. Empezamos a valorar esto de la presencia, de estar en la escuela y tener un docente que medie y que arme un vínculo y que enseñe en ese vínculo. Esas dos conclusiones se dan en el amplio reconocimiento de una afirmación. La casa no es la escuela y los padres no son los docentes. Y es algo que saltó y que se nos puso de manifiesto. Quedaron muy de manifiesto esas diferencias. Como también quedó de manifiesto que en este primer momento la tecnología no lo resuelve todo, porque sentimos que podíamos con la tecnología, y alguna vez tuvimos con cierto temor a la inteligencia artificial, porque la máquina le ganó al mejor ajedrecista, o porque la máquina puede hacer y la inteligencia artificial puede hacer un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, y nosotros sentimos que la máquina, a ver, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo le preguntamos a Siri y nos contesta? ¿Y cómo ponemos el GPS y nos lleva a cualquier lugar? ¿No es cierto? Bueno, esto también quedó de manifiesto, que tenemos que perder ese temor, porque falta mucho para que la inteligencia artificial nos reemplace.
Y pasado ese primer momento, ¿no? Digo, de lo que pasó, nos replanteamos, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando? Y ahí la cosa se pone más brava, ¿no? En ese enamoramiento de la tecnología, en ese avasallamiento del primer momento y una serie de actividades, porque era un momento en que el docente sentía, el director exigía que el docente mande actividad, el docente mandaba actividad, los padres se sentían como avasallados. Bueno, el Ministerio de Educación empieza a instalar un modelo de gestión, sabiamente llama a un comité de expertos, arma su comité de crisis, pone en pie al Consejo de la Calidad, integrado por muchos académicos, que todos los docentes valoramos, y arma protocolos y arma normativa, y eso da como cierta seguridad. Al tener ciertas reglas, da en el movimiento cierta seguridad. Porque, claro, no tenemos, esto se iba cada 15 días, a ver, lo alargábamos 15 días más. ¿Sí? Bueno, empieza el ministerio a dar ciertas respuestas. Y en verdad, la diversidad de respuestas que surgen, tanto del Ministerio Nacional como de los ministerios provinciales, se dan en el desafío de sostener una educación en un tiempo claramente de aislamiento, pero deja en evidencia que el sistema educativo se transforma como un laboratorio de políticas ante un escenario que es inédito. Y entonces uno se encuentra viviendo la educación como, porque la escuela sigue encerrada, y la educación se sigue viviendo con clases sincrónicas y asincrónicas, con el reparto de cuadernillos, con una plataforma, con horas de radio, con horas de televisión, con el portal Seguir Educando. Se instala un nuevo modo de enseñar y de aprender que se impone, y en este momento surgen algunas conclusiones que se dieron al enfrentar esta educación que es no presencial. Yo diría una tremenda conclusión sobre todo, que es este modelo acentúa la desigualdad. Ya en un país con claras desigualdades, porque ya vivimos en un país con muchos niños y adolescentes pobres, y eso genera, la pobreza genera claramente una desigualdad que la escuela no puede resolver, porque nosotros tenemos que pensar que empezamos esta etapa con una escuela claramente en crisis. En ese acentuar de la desigualdad, nosotros nos replanteamos, bueno, esta desigualdad ya existía en donde existía en la falta de equipamiento, en la falta de conectividad, y ahí surgen, nosotros tenemos números claros de eso. Mientras tenemos una ciudad de Buenos Aires, una provincia de La Pampa o una de Tierra del Fuego que tiene un 7% de familias a donde no llega la conectividad, por otro lado tenemos un Santiago del Estero, un Tucumán, un Corrientes, que diría que son provincias que se manejan entre un 30 y un 40% de falta de conectividad. Tremenda brecha, tremenda brecha. En el mundo, la UNESCO dice que hay más o menos un 40% de niños y de adolescentes que no tendrían conectividad en su casa. Nosotros en el país creemos que rondamos el 20%, según distintas encuestas y según distintas investigaciones. No es simple salvar esta diferencia, no es lo mismo tener conectividad que no tenerla, ni es lo mismo tener una computadora que no tenerla. Así que claramente esto profundiza esa brecha que nosotros ya teníamos por razones, digamos, de socioculturales y políticas profundas. Y en este presente también del que hablo, surge otra conclusión que me parece que es importante, o tan importante como este modelo que acentúa la desigualdad, y es que el docente no está preparado justamente para el cambio de modelo. Y para ser generosa, yo diría que no todos los docentes, porque en esto de la tecnología no solo hay que saber manejar las nuevas herramientas, sino que hay que saber sobre didáctica, considerando que la didáctica es esa disciplina que articula la teoría y la práctica, considerando que la didáctica es, como bien dice Díaz Barrigas, es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos, y es política, porque su propuesta está dentro de un proyecto social. Ya Comenio no es nuevo hablar de didáctica,
No lo inventamos ni se inventó con la escuela. Comenio, allá por el 1600 y pico, su obra se llama La Didáctica Magna. Y si nosotros le tenemos que explicar al otro qué es la didáctica, para que entienda le decimos, mira, es la manera de hacer fácil que llegue el conocimiento al chico, que lleguen los saberes. Y de eso hoy los docentes sabemos y sabemos demasiado. Pero sucede que en esto de enseñar tecnología y en esto de enseñar que la tecnología es más que el manejo de una herramienta, que la tecnología es conocimiento, hay muchos docentes que no se prepararon, que no manejan la didáctica, lo que llamamos la didáctica de la disciplina, y que realmente están haciendo como una reconversión contrarreloj in situ. Y escuchaba a un profesor decir que no muchos docentes hoy saben diferenciar entre una plataforma, un servidor web, una base de datos, un programa, etcétera, etcétera. Y que esto hace a la enseñanza en este escenario actual, como alguna vez hizo, no saber diferenciar entre el pizarrón y el rotafolio, o la película y la lámina. Y para no extenderme demasiado en esto, diría que, porque si no nos quedamos en el lamento de todo esto que nos está pasando, yo digo, bueno, a ver, pensemos que mañana puede llegar a ser mejor, y entonces entro en esta otra etapa, de estos 5 meses, que empezaron siendo por ahí la expectativa de 15 días, y ya vamos por 5 meses, que mañana esto puede pasar y puede ser mejor, y entonces digo ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, aquí como decía mi mamá en mi casa, siempre que llovió paró. Creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar y salir con algunas fortalezas, porque seguramente ya nada va a ser igual. Hablábamos recién, antes de empezar la charla, que nosotros ya al modelo que teníamos no volvemos. Y creo que a todos nos cambió la vida, y no solo en lo educativo, en muchas cuestiones que ya no van a volver, muchos trabajos que no van a volver a desempeñarse como se desempeñaban. Creo que acá hay que sumar y seguir para adelante, es decir, hacer pie y potenciar todo esto, ¿no? Va a haber un cambio de escenario educativo, y el desafío no va a ser solo que va a cambiar la infraestructura y el equipamiento, que de hecho eso es importante. El Estado deberá seguro invertir en eso, pero a mí me parece que el cambio más profundo va a ser el cambio de paradigma educativo. Tenemos que prepararnos para pensar otros escenarios posibles que tienen que ver con esta nueva normalidad, y yo les diría que ahí me gustaría hacer hincapié y dejar como sentada algunas cuestiones que si después en las preguntas interesan las podemos seguir ampliando. Yo creo que claramente hay que empezar por planificar la vuelta. Hay que cambiar la organización y aprovechar ese cambio de organización para innovar. Hay que reconectar la escuela con el conocimiento más profundo y nodal, es decir, volver a saberes esenciales. Tal vez tengamos que integrar ciclos, tal vez tengamos que extender promociones, pero tenemos que salir claramente del control burocrático, darle autonomía a la escuela, darle autonomía al docente, y si acá en este grupo hay docentes, saben muy bien de lo que hablo. Como segunda instancia diría que hay que superar actividades inconexas, es decir, salir de este activismo que tenemos y dejar esto de la carpeta, página 194, porque tenemos que integrar aquello que se desmembró. Tenemos que volver a integrar el pensar con el hacer y con el sentir, y acá quiero detenerme un cachito en una encuesta que leí ayer en un diario que se llama La Voz, y que es de Misiones, donde al 18% de los jóvenes que le preguntaron ¿qué sentís?, contestaron, me siento muy triste. Con lo cual, me parece que es el momento de que las emociones tienen que ser retomadas, y que sería muy poco conveniente priorizar solo lo cognitivo. Como tercer aspecto, me parece que hay que aprovechar de la escuela el adentro y el afuera. Y esto, ¿cómo lo digo? Lo digo pensando la escuela con una pared muy móvil. No digo que enseñemos bajo la higuera como Sarmiento, porque es una etapa superada, pero creo que hay que salir un poco de la escuela y aprovechar otros espacios, porque según la UNESCO nosotros vamos a tener un déficit que va a ir desde el 37 al 67% de espacio. Con lo cual, todos los chicos no pueden volver al mismo tiempo, ni todos juntos. Así que bueno, ahí tendremos que ser creativos. Se estima que para mantener esa distancia que se exige del 1,5 metros, de los 2 metros, que se puede ir a 1,5 metros, va a haber que ser muy creativo. Y va a haber que articular muy bien
lo físico, lo presencial, esto que nosotros conocemos, la pedagogía de la presencia, con esto de la virtualidad que viene nuevo y sobre el que tendremos que seguir avanzando y conociendo. Me parece que hay que evaluar, y es un tema porque hay que perder miedo a la evaluación, y hay que saber hacerlo y saber difundirlo, porque hay que pensar una evaluación para la mejora, no como un sistema punitivo, sino como una posibilidad de tener una información veraz, una información adecuada, que me permita avanzar. Y aquí, si ustedes me lo permiten, podemos empezar por no discutir cosas como poner o no poner nota. Yo digo que el árbol no tape el bosque, ¿no? La evaluación es mucho más que una nota, y a veces el docente necesita poner nota. Y ¿saben qué? Los primeros que necesitan saber si aprendieron o no aprendieron son nuestros alumnos. Nuestros alumnos son a los que nos debemos. Por eso la evaluación, para saber dónde estamos parados y qué tienen que aprender y qué tienen que hacer, más allá de todos los otros componentes que tiene la evaluación y en las pruebas a aprender, todavía hoy sacamos datos y esos datos nos sirven porque la evaluación también es investigación, tiene como distintas patas. Los expertos en evaluación son gente con mucho trabajo de campo y que después hacen un gran aporte a la teoría de la educación. Y hay que reclamar en el buen sentido, en el sentido de la palabra, en el sentido del acompañamiento, en el sentido de la fuerza y de la potencia, una política pública con menos normativa de esa que nos gusta, con menos reglas, que nos encanta porque nos da como una seguridad, y con más acción sobre la emergencia. Nosotros necesitamos una política, por ejemplo, de plataforma educativa nacional, porque en este contexto, pocos saberes de los docentes están usando lo que encuentran. Entonces me parece que esta sería una de las cuestiones, ¿no? Que hay que empujar junto con la conectividad. Y hay otra cuestión que se va a desgranar, que viene y que vamos a tener que sé que ya hay un proyecto de ley en diputados, que tiene que ver con todos estos alumnos que vamos a perder por estos 5 meses. Ya perdíamos un montón antes, por eso digo, un sistema que está en crisis a un sistema que le pasa esto, ¿no? Sobre mojado llovido, o sobre llovido mojado, ¿no? Algo así, dice el dicho popular. Bueno, esto se va a complicar, porque muchos chicos, nosotros tenemos, el INDEC pasa cifras que son alarmantes en cuanto a no INEA, de la cantidad de chicos entre 5 y 15 años que trabajan, ¿no? Que ingresan al sistema productivo. Hay un 13,6% en esa zona. Así que ya tenemos chicos que dejan la escuela para ir a trabajar, ya tenemos chicos que no estudian ni trabajan, tenemos un amplio margen de niños. ¿Se imaginan con todo esto aquellos que no van a volver a la escuela? Bueno, ahí hay que tener una política, clara política para ir a buscarlos. Y hay que impactar fuertemente, como último ítem diría yo, en la formación. En la formación docente, en los profesorados, en formación inicial, pero también en la actualización docente. Porque la mayoría de nuestros docentes tienen más de 10 años frente al aula. Ese es nuestro ranking. Con lo cual, hay que repensar un modelo pedagógico y plantearlo sin miedo, porque en realidad nos tenemos que preguntar cómo vamos a enseñar lo que no sabemos. Y la tecnología, vuelvo a decir, nos puede parecer una herramienta, pero en realidad es un conocimiento. Y el docente debe enfrentar esa complejidad. Se necesita incorporar áreas curriculares que tengan que ver por ahí con el pensamiento computacional. Ya algo se había avanzado, ya por el 2018 salieron, no sé si nos recuerdan, el Consejo Federal, los NAP de robótica, y los NAP de programación, pero en realidad quedaron muy verdes y hay algunas provincias que avanzan en estas decisiones, pero es como una cosa lenta. Yo estoy convencida de que hay que reinventar la pedagogía y la didáctica y que tenemos que crear como nuevas reglas. También estoy convencida de que tenemos excelentes docentes y que cuando un buen docente toma conciencia de que necesita más avanzar en su formación, no tiene competencia. Y en esto de cambiar las reglas, creo que tengo unos minutos, ¿no, Fer? En esto de cambiar las reglas, y como yo soy básicamente eso que dicen una maestra jardinera, quiero
hacerles una pequeña, no es un cuento, es una narrativa que se llama La Rapsodia del Pulgar. Y dice que este señor que lo cuenta, dice que de chico te mandaban a estudiar un idioma y te mandaban a estudiar un instrumento. A él lo mandaron a estudiar piano, aunque el piano no le gustaba porque eran como rutinas familiares que había que cumplir, mandatos familiares que había que cumplir, ¿no? Como alguna vez todas las nenas estudiaban de maestra y los varones iban al industrial. Bueno, estudiar un idioma y estudiar un instrumento era lo que se destinó. Y le toca estudiar piano y entonces se aprende las famosas reglas que hay en el piano, que son las reglas de Bach. Y estas reglas dicen, por ejemplo, poner la espalda derecha, sentarse de tal manera, levantar los codos, deslizar los dedos por el teclado y que el pulgar nunca toque la tecla negra. Esta famosa regla de Bach, bueno, aprende algo de piano, pero como no era lo que le interesaba, lo deja, viaja por el mundo porque se dedica a hacer a un tipo de trabajo que le sube viajar, y una vez estando en un hotel, en un lugar del mundo, cuando uno se pone más nostálgico, ve que por la televisión está Barenboim tocando. Y se enamora, y lo ve, y ve esas manos que se deslizan por el teclado, y lo observa detenidamente, y ve que Barenboim no cumple con las reglas de Bach, porque sus dedos gordos tocan las teclas negras. Y ahí lo entendió todo. Y ahí entendió que hay que conocer muy bien de reglas para cambiarlas. Que si uno sabe tocar muy bien el piano, puede tocar lo que quiera. Y de esto se trata. Así que gracias. Lo dejo a Gustavo. Muchísimas gracias, mi querida profesora Rabaglia. Y sí, usted preguntaba si hay docentes, no sabe la cantidad de docentes que hay escuchándonos en este momento. Quería agradecer también que nos acompañan el diputado Juan Carlos Correa, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Juan Carlos. El diputado Jorge San Martino, mandato cumplido también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Senado, Néstor Fabián Miguelís, que también siempre nos acompaña. El director del Círculo de Legisladores, Marcelo Musillo. Y después veo un montón de caras conocidas de queridísimos colegas. Así que bueno, ahora vamos a dar la palabra a Gus Yáez, pues dice Gustavo Yáez, pero todos lo conocemos como Gus Yáez, para que nos deleite con sus conocimientos. Gustavo. Le pido al anfitrión si me pone el compartir pantalla. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Círculo por la invitación. Mi idea hoy era reflexionar un poco en qué crisis estamos, qué nos está pasando y por dónde salimos, ¿no? Si uno hace un poquito de historia, el sistema educativo empezó teniendo una estructura sumamente vertical. Había un ministerio que tomaba definiciones y las bajaba, y abajo lo que se buscaba eran escuelas obedientes que hicieran con los maestros y con los alumnos lo que las normas decían que había que hacer. Entonces había una serie de normas ordenadoras del sistema. Por ejemplo, los que somos más grandes nos debemos acordar, todos íbamos a la escuela con un cuaderno de clase forrado de papel azul araña, y unos días antes nuestra mamá nos forraba el cuaderno de azul araña, las maestras se llevaban la pila de cuadernos forrado de azul araña, el de comunicaciones iba de araña rojo, y nadie iba a decirle a la maestra, no, mira, pero a mi nene le gusta el que tiene barquitos, el que tiene equipo de fútbol. La verdad que la orden era araña azul para el de clase, araña rojo para el de comunicaciones, y esto hacía funcionar el sistema. Las escuelas tenían un cuadro de honor y premiaban claramente lo que se consideraba un buen alumno. Los chicos prolijos, respetuosos, que iban con el uniforme, que llegaban en horario, que llevaban los instrumentos para trabajar. O sea, era un sistema que decía arriba lo que había que hacer abajo, y todos hacíamos abajo lo que el sistema decía arriba, digamos, no lo que las pautas decían.
Las escuelas eran obedientes, digamos, cumplían con esta pauta. Había un ejército de supervisores que recorrían las escuelas para ver en qué medida las normas se cumplían. La sociedad bancaba las normas de esa escuela por más contraculturales que fueran. La maestra nos decía, no, mira, acá no se habla así, así habla el domingo cuando vas a la cancha de fútbol. Acá hablamos de otra manera. Y uno aceptaba esta idea de que las paredes de la escuela separaban la cultura exterior de la cultura de adentro. Que adentro las cosas se hacían de otro modo. Incluso yo diría los padres bancaban algunas barbaridades que hacíamos los docentes. Por ejemplo, si la maestra te ponía de plantón en el patio 40 minutos abajo del sol, en tu casa te volvían a retar cuando llegabas, porque te había retado. Entonces, la verdad es que los padres jugaban a bancar a esa escuela con lo que dijera y con lo que hacía, y ese orden de la escuela definía un modelo pedagógico. O sea, la escuela te decía claramente, portate de este modo, lo vamos a hacer de esta manera. Desde los años 80, más claramente, la sociedad empezó a demandar otras cosas. La sociedad se fue volviendo más horizontal. El reclamo de los padres era la contención de los chicos, el juego, el vínculo. La creatividad y la innovación empezaron a ser un activo de la escuela. Los padres ya no pedían que la escuela fuera ordenada y obediente, pedían que los chicos innovaran, que fueran creativos. Y en la escuela nos costó mucho pararnos ante este nivel de innovación. Me acuerdo, yo era director de una escuela primaria y la pregunta era, escúchame, ¿le vas a corregir la ortografía a un chico de 6 años? Déjalo que sea libre, que se largue, que escriba, ya más adelante se la vamos a corregir. Le vas a corregir la caligrafía, déjalo que escriba con la letra, si la letra es su personalidad. No te metas con que haga la letra redonda, que la haga en el renglón. Bueno, y empezaron los años en que en el escritorio nosotros llamábamos a los chicos y les decíamos, bueno, decime qué es lo que escribiste, porque no podíamos leer lo que habían escrito. O sea que la cosa era muy creativa, pero con mucha dificultad para leer, con mucha dificultad para producir, y claramente no le podíamos decir a los chicos claramente qué era el cuadro de honor. Por aquellos años yo intenté reinstalar en mi escuela el cuadro de honor. Primer mes nos sentamos con los maestros a definir quién iba cada uno, la cosa anduvo bien, cada uno sabía qué alumno quería mandar al cuadro de honor. El segundo mes una maestra me dice, yo quiero mandar a Lucila al cuadro de honor. Yo le digo, ¿por qué la querés mandar a Lucila? Si estamos trabajando con la psicopedagoga, con los padres, con la maestra particular, la estamos ayudando de toda la manera que podemos. Porque es muy solidaria. Entonces decía, pero espera, lo que estamos premiando con el cuadro de honor es la solidaridad, no. Maestro de 3er grado quería mandar a Agustín. Entonces yo le digo, pero espera, Agustín está con unos problemas terribles que estamos intentando ayudar, justamente por el esfuerzo que está haciendo. Porque está haciendo un esfuerzo enorme para levantar y para mejorar. Pero espera, entonces, ¿qué es lo que estamos premiando? Estamos premiando el esfuerzo, la calidad de los aprendizajes, la solidaridad, los vínculos, ¿qué es exactamente lo que estamos premiando con los chicos? Entonces, esta idea de una escuela horizontal, yo la llamaría la escuela de De Waal, empezó a tener un problema en el cual en la escuela no sabíamos claramente qué premiar, pero del otro lado también nos encontramos con una sociedad que no les podía decir a los chicos claramente qué era blanco y qué era negro. Por aquellos años yo dirigí una escuela. Era la época de la moda de los pijama parties, los chicos iban a dormir a la casa de un chico, 4 o 5. Entonces viene un papá y me dice, Gustavo, ¿le podés decir al papá de Fernanda que cuando los chicos hacen pijama party, él no anda en calzoncillo por la casa? Entonces, claro, yo lo que le tenía que explicar al papá era, mirá, yo no le puedo decir al papá de Fernanda que no anda en calzoncillo, porque no puedo ir a pautar lo que él tiene que hacer en su casa. Ahora, lo que este señor se encontraba era con la idea de que su casa era distinta a la casa de Fernanda, o sea que él podía tener ciertas normas en su casa,
pero que todos los chicos empezaban a convivir con casas de normas muy diferentes. Entonces, esta idea de una escuela que perdió el norte, que no podía decir claramente qué era un buen alumno, qué era blanco, qué era negro, qué se corregía, qué no se corregía, empezó a ser un problema. Entonces, si uno hace un recorrido, este es el Mariano Moreno del año 43. Ahí en el costadito, si ustedes ven, dice segundo primera. Estos son chicos de 14 años. Está claro que alguien arriba dijo, bueno, la foto va con los más altos parados atrás, los más petizos sentados adelante, todo el mundo viene con traje gris, negro o azul, con el pelo peinado con raya al costado, y lo que vemos son todos chicos que cumplen esa pauta. O sea, que alguien dijo esto se hace de esta manera, y los pibes lo están haciendo de esta manera. Entonces, era una escuela que bajaba pautas y que todo el mundo cumplía con esas pautas. Este es el Mariano Moreno del 57. Uno dice, ¿qué varió acá? Bueno, pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó que en Occidente nos dimos cuenta que era peligroso esta idea de un Estado que todo el día te decía cómo cortarte el pelo, cómo peinarte, cómo vestirte, cómo ir a la escuela. Entonces, empezamos a dejar entrar un poco del aire de la sociedad a la escuela. Estos son los años en los cuales el peronismo en la Argentina creó las escuelas fábrica, empezó esta demanda de la escuela y el mercado de trabajo, se empezó a airearse esa escuela, aunque mantenía un orden. No están todos de azul, negro y gris, pero están parados, tienen uniformes, funcionan en un esquema. Este es el Mariano Moreno del año 87. Uno dice, ¿y acá qué pasó? O sea, ¿cómo fue que esto perdió todo el orden que tenía? Bueno, esta es la escuela que demandábamos libertad, creatividad, contención, y vemos a los chicos por ahí en el costado haciendo fuck you, vemos que desaparecieron los uniformes, que desaparecieron ciertas pautas, o sea que la escuela empezó a perder ese orden que tenía, digamos, ¿no? Y sí. este es el Mariano Moreno del año 2010. Y uno dice, bueno, decirle al director que a los chicos los pare a los altos atrás, a los petizos adelante, que el traje sea negro, azul o gris. Claro, lo que empieza a quedar claro es que no hay manera de bajar normas en este esquema como las bajaban. O sea que el ministerio no puede seguir diciendo cómo se paran, cómo se visten, cómo se peinan, quiénes van adelante, quiénes van atrás. O sea que empezó a haber una escuela que se volvió mucho menos contracultural de lo que era. Que afuera de la escuela empezaron a pasar cosas muy parecidas a las que pasaban adentro. Entonces, en este orden empezamos a trabajar. Para la escuela es muy difícil terminar de encontrar un orden para pautar qué sí y qué no con los chicos. Y así nos cayó la pandemia. Entonces, la pandemia terminó de poner en crisis todas las estructuras del sistema. Los docentes salieron a cubrir un vacío, yo diría casi individualmente, mucho más que en equipo. Cada uno salió a buscar el Zoom, el Meet, el WhatsApp, lo que podía para dar clase. Los padres, como decía Ana, recién encontraron mucha dificultad para plantear un orden en casa. Se confundió cuarentena con vacaciones. Esta idea de, no, mirá, nos levantamos un horario, nos sacamos el pijama, desayunamos de este horario, hacemos las tareas de este horario. O sea, eso se transformó en un esquema muy desordenado y los chicos empezaron a sufrir mucha angustia. En principio yo diría lo que descubrimos es que los chicos no estaban tan peleados con el orden de la escuela. Que ese orden que tenía un horario, un encuadre, les daba mucho y les devolvía mucho del orden de la vida que tenían. El otro día me cuenta el profesor de una prestigiosa escuela de la capital que los chicos le dicen en un Zoom al profesor, ¿no tenés una grabación del timbre de la escuela? Entonces él dice, ¿pero para qué? Porque queremos volver a escuchar el timbre con el que entrábamos, con el que salíamos. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a los chicos que quieren escuchar el timbre de la escuela con el que
se definía la entrada y la salida del recreo. Bueno, que tiene una nostalgia terrible por recuperar esas cosas que eran de ellos, que ellos las sentían como propias, y que esa escuela que ordenaba las filas, que ordenaba los bancos, que planteaba pautas, no era tan militar como creíamos. Daba un orden que a los chicos les pautaba mucho el esquema de trabajo y que hoy se hace muy difícil. Ustedes hablan hoy con un profesor y te dicen, me llegan tareas de los chicos a la 1 de la mañana, no sé a qué hora las hacen, digamos. Bueno, es que en las casas es difícil hasta poner una pauta de horarios, hasta poner una pauta de hasta qué hora trabajamos, cómo, de qué modo. Y yo les diría que lo que empezó a quedar claro es que tenemos que pensar otro esquema para ver cómo volvemos a la escuela y cómo rearmamos el sistema. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Nosotros venimos del esquema del Ministerio Nacional que bajaba línea, como decíamos, en donde los cuadernos eran azul araña. De ahí intentamos doblar a los ministerios provinciales, que eran como ministerios nacionales, pero en cada provincia. Cuando ustedes miran, en general son pocas las diferencias que tiene el Ministerio Nacional con los ministerios provinciales, solamente que están en cada jurisdicción. Y lo que empieza a pasar también, que hay escuelas que requieren plantear una normativa en el entorno en el que están ubicadas. En donde uno dice, mira, vos podés decir que los cuadernillos con las tareas para... La verdad es que 8% de los chicos en Argentina usan hoy los cuadernillos que reparte el ministerio o ven los programas que se dan por televisión. La verdad es que no es posible hoy armar un esquema educativo para todas las escuelas desde la ciudad de Buenos Aires. O sea que acá yo tengo que pensar mucho más que cada escuela construye una realidad con su entorno, entonces que voy a tener que pensar un sistema que va a tener más que un nivel que baja, que va a tener un nivel que baja, otro nivel que sube, que va a tener a los supervisores jugando en la articulación de todo eso, pero que es imposible pensar en el sistema educativo nacional como 45.000 escuelas que hacen todas lo mismo. Entonces yo tengo que pensar hoy que el director y el colectivo docente van a ser constructores de políticas, van a definir en cada comunidad cómo se hace, qué es lo que hace, y que yo necesito un Ministerio Nacional que plantee pautas, que diga, mira, esto lo vamos a hacer de este modo, lo vamos a pensar de esta manera. Por ejemplo, nosotros vamos a volver a la escuela en algún momento en distintos lugares en cada provincia. La pregunta de todo el mundo es, y bueno, ¿y el ministerio va a evaluar a todos? La verdad que el ministerio no puede evaluar ni va a hacer mucho sentido eso porque las evaluaciones van a llegar un año después. Lo que el ministerio tiene que plantear son los parámetros que hay que cumplir para pasar de grado y las escuelas tienen que definir cómo van a evaluar a los chicos para ver quién pasó y quién no pasó. Pero se acabó esta idea de que de arriba para abajo todo eso bajaba. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en las escuelas? En principio hay que volver a pensar la articulación del equipo escolar. Que esta idea de que cada uno sale a correr el partido que sale es una idea pobre y que no es la escuela. La verdad que la escuela es un colectivo de maestros que tiene un proyecto y que intenta cumplirlo. En segundo lugar, que la socialización entre los chicos es un valor enorme. O sea, que esta idea de le doy clase por Zoom cubre una parte, pero que hay una parte que es encontrarse con los otros y preguntarles cómo van. Lo que cuentan los directores es que los chats de los chicos se van secando a medida que pasan los días. O sea que los chicos pierden los temas de los cuales hablar. Tercero, yo diría, como venía diciendo Ana recién, el vínculo con los docentes se ha demostrado un vínculo de una importancia enorme. Tener un adulto que plantee pautas, tener un adulto que diga, bueno, esto está bien, dale, haz un esfuerzo que vos podés. O sea, ese adulto contra el que nos peleábamos, para los chicos es súper importante y por momentos uno dice, pero ¿qué es lo importante que está haciendo el maestro? Ordena, pauta, incentiva, hace un montón de cosas que los chicos reconocen como muy importantes, ¿no? Y creo que se viene una reformulación del vínculo de la escuela con los padres, ¿no? O sea, los padres dejaron de ser ni los que bancaban al que ponían de plantón en el patio, ni los que iban a pelearse por cualquier cosa a la escuela y a reclamar. La verdad que estuvieron al lado de los chicos, saben lo que aprenden, se angustiaron con ellos, en los grados más chicos participaban de los Zoom, de los chats, de todas las actividades.
Y va a haber que construir un diálogo con ellos de otro modo. O sea, los padres no son los maestros suplentes de los pibes. Son los que deben plantear en la casa un orden, un marco, un esquema, pero la escuela va a tener que volver a pensar cómo construye ese vínculo, cómo trabaja en ese segmento. Entonces, tenemos hoy una sociedad con chicos con un nivel de estado de ánimo muy caído. El otro día en televisión escuchaba una cantante que contaba que el hijo tiene un telescopio de juguete y mira por la cerradura de la puerta a la calle. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace un chico de 8 años mirando con un telescopio la calle? Bueno, la verdad que los pibes están muy angustiados, que no saben lo que pasa, que a los papás les cuesta mucho construir otro relato que no sea la cantidad de contaminados, las camas de terapia intensiva, los muertos, o sea, que cuesta mucho hablar de otras cosas. En el caso de los adolescentes, yo diría la cosa es mucho más grave. Los últimos 2 años de secundaria, los chicos no saben qué van a estudiar, de qué van a trabajar, quién va a ser su pareja. Todo esto ocurre mientras están encerrados en su habitación. Entonces, la verdad que esta idea de que van a un mundo diferente, pero no pueden salir de su cuarto, es un tema de un nivel de crisis muy importante con el cual vamos a tener que trabajar y mucho, ¿no? Los padres piden más motivación, más conexión, más trabajo de la escuela. Yo creo que empezaron a extrañar ese orden que la escuela daba. Hoy en la Argentina hay aproximadamente 45% de los chicos desconectados del sistema, que no están teniendo tareas, que no están trabajando. El orden de la escuela aparece como un aspecto básico y ordenador de lo que los chicos están demandando y están necesitando. Los papás confundieron cuarentena con vacaciones. En muchos casos la cultura de los chicos invadió la casa, esta idea de que los chicos quieren hacer lo que ellos quieren, el horario que quieren, pero en el fondo lo que están buscando es adultos que los ordenen. Entonces la verdad es que los chicos requieren de adultos que le digan, bueno, mira, ahora vamos a hacer esto, ahora sacate el pijama, vamos a desayunar. Los padres confundieron el rol de ayuda a los chicos con el de maestros particulares, y esto es una pelea de, no, en la escuela me lo enseñan de otro modo y vos de este. La verdad que el rol de los padres no es ser maestros particulares, digamos, ¿no? Los papás tienen mucha dificultad para plantear un orden, mucha dificultad para sostener un relato que no sea el relato de la pandemia, y la sociedad perdió con los chicos este orden que planteaba una escuela clara y que encuadraba las normas. Los padres demandan que los chicos sigan aprendiendo, que mantengan la continuidad pedagógica, pero la verdad es que lo que a los chicos les está faltando, y yo diría tenemos que pensarlo claramente, es un conjunto de componentes afectivos que tienen que ver con el vínculo con los compañeros, el vínculo con los maestros, el vínculo con el entorno. Entonces la verdad es que cuidado con responder automáticamente a la demanda de los padres, porque la verdad que la escuela tiene que tener un proyecto mucho más ancho que solamente dar clase, ¿no? Pero la escuela tiene que poder decirle a los padres lo que necesita que hagan. Tampoco los puede dejar solos y después gritarles porque no hacen lo que ellos querían que hicieran. En algún momento la escuela le tiene que comunicar a los papás, mira, necesitamos hacer estas cosas de esta manera. Necesitan un ordenamiento en la casa de cómo se van a hacer las cosas. Necesitan recibir pautas también entendiendo que el contexto es muy heterogéneo. Como el papá que andaba en calzoncillo en el pijama party, lo que hay que entender es que las casas son todas distintas. Que yo tengo que tener parámetros comunes, pero que no le puedo pedir a todo el mundo que haga lo mismo. Los padres necesitan que las clases empiecen lo más rápido posible, más allá de que en muchos casos le tienen mucho miedo a la pandemia, pero le piden a la escuela que vuelva a ordenar a los chicos, digamos, ¿no? Yo diría como conclusiones de este contexto, los chicos necesitan para crecer un relato que valga la pena. Necesitan un relato de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a innovar, cómo vamos a inventar. Que quedó claro que no podemos sacrificar ni el orden con los maestros, ni el orden con los compañeros, ni la transmisión de los básicos. Los básicos me refiero a los básicos de lectura, de escritura, de matemática. Que la escuela que viene va a cambiar mucho, pero no puede perder el vínculo sólido con el maestro, no puede perder el vínculo sólido con los compañeros,
y no puede perder una escuela que enseñe los básicos. Si vos me enseñaste los básicos, yo después decido cómo cambio, cómo sigo aprendiendo, pero necesito que vos me enseñes esas cuestiones fundamentales. Que las innovaciones que hagamos tienen que contemplar la autoridad, la escucha de los chicos, que los chicos necesitan pautas y acompañamiento, pero hay que escucharlos mucho. O sea, necesitamos una escuela con mucha oreja. Que cuando nos enojamos con los chicos y no los aguantamos más, ellos están mal y nosotros estamos mal. O sea que ahí hay un problema que hay que reconstituir cómo va a ser ese vínculo. Y que hay que pensarlos en la salida de la crisis de algún modo, ¿no? Entonces yo diría, los padres tienen que empezar un cuento que no sea la pandemia. Nosotros tenemos que contarles un cuento que enamore y que dé orden y que dé fantasía. Y lo que tenemos que pensar hacia adelante es un sistema educativo que no se va a manejar desde los ministerios, sino que se va a manejar en parte desde los ministerios y en parte desde las escuelas. Que empiece a haber un pacto entre el colectivo docente y la comunidad que tiene alrededor para definir cómo va a trabajar con cada chico y de qué modo. Tomo un ejemplo. Yo no puedo decir del Ministerio de Educación cuándo un chico tiene que repetir y cuándo no. Yo lo que puedo decir es, mira, estas son las cosas que deberías saber, pero es la maestra, los padres y la directora los que deben saber si le tienen que dar más tiempo, si lo tienen que apoyar, si lo pueden acompañar. Es imposible dar estas definiciones desde arriba. Entonces, lo que hay que entender es que vamos a un sistema, en principio, que salga de esta pandemia. En segundo lugar, que recupere el vínculo con los chicos y el vínculo con los maestros. En tercer lugar, que sea muy fuerte enseñando los básicos. Cuidado con correr con que la escuela tiene que transmitir el último conocimiento. Yo diría, tiene que enseñar para que vos después puedas aprender a aprender. Te tiene que dar esos básicos, digamos, importantes para que vos puedas entender el mundo, para que puedas entender la vida. Pero yo les diría, estamos en una crisis que es, necesitamos una escuela que contenga, que agrupe a los chicos, que entienda la sociedad en la que está viviendo, y necesitamos una sociedad que escuche mucho más lo que la escuela tiene para dar y lo que demandan los chicos. Entonces, veníamos de la orden de saco azul, pelo cortado, peinado con línea al costado, estas órdenes que venían de arriba. Nos fuimos a una sociedad, yo diría, bastante perdida de pautas y de órdenes. Necesitamos recuperar un encuadre en donde de arriba bajemos parámetros, la escuela plantee normas y podamos trabajar en ese esquema. Yo tengo la sensación de que la pandemia nos ha acentuado la crisis. La salida de la pandemia tiene que pensar una escuela que no pierda estas cuestiones básicas y que gane en novedad, en innovación y en cambio. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, excelente como siempre. La verdad es que hoy tenemos dos disertantes de lujo, y esto me lo demuestra la cantidad de preguntas que tenemos para ustedes y la cantidad de comentarios. Realmente me alegra muchísimo, porque hablar de educación, como digo yo, nunca está de más. Siempre hablamos menos de educación de lo que deberíamos hablar. Por lo tanto, voy a la primera pregunta. Las preguntas se las hago a los dos. Les pido, bueno, un breve comentario, por supuesto, porque creo que cada uno de ustedes tiene una visión que llega a un mismo objetivo, pero que la ven de diferentes lugares. La primera pregunta, que es de la senadora Burdulich, es: con la provincialización de la educación, que entre otras cosas ha profundizado la desigualdad, fundamentalmente la formación docente en todo el país, ¿cómo podríamos mejorar ese aspecto de la educación? No sé quién de los dos puede. Yo lo que diría es, ojo, el sistema nacional, antes de la descentralización, en los años 90, también era muy inequitativo. Lo que pasa es que nosotros teníamos menos información de esa inequidad. Como dice la senadora Burdulich, yo creo que no podemos perder un esquema nacional de formación de formadores. O sea que alguien tiene que formar
a la gente que va a formar a los docentes y que va a trabajar en los equipos, y que eso sería muy bueno que sea un equipo nacional. Yo creo que las provincias tienen que desarrollar su propia infraestructura y poder trabajar. Hasta ahora son pocas las que lo están haciendo, pero me parece que el trabajo del Ministerio Nacional es garantizar los niveles de formación en cada una de las provincias. O sea, no dejar a las provincias solas, sino formar a los equipos que van a trabajar con los docentes y que van a trabajar con las escuelas. Sí, yo creo que la formación docente, como dice, necesita replantearse. Pienso que nosotros tuvimos una época de formación de excelentes docentes, hoy no lo es, y no es por culpa del docente ni por culpa de nadie. El devenir es como que la educación siguió andando en auto y la humanidad va en avión. Una cosa así nos pasó. Pienso que hay que reformular los planes de estudio. Me parece muy bien el trabajo que hace el INFOT con la formación y la actualización, porque por ahí lo que uno necesita también es mucha actualización. La mayoría de nuestros docentes, como yo les decía, ya tienen años ejerciendo la docencia y se fueron quedando como atrás. Y no está mal que, en esto adhiero a lo que dice Gustavo, no está mal que las provincias tomen, porque a veces las cosas complejas, como es la formación docente, que en realidad es un ámbito complejo, esas cosas cuando uno las divide en más partes, las puede ver mejor y como modificar mejor. Pero hay una línea nacional que da el Infot y eso me parece importante. Lógicamente que sé que hay esta cosa del pasado, ¿no? De aquellos docentes que alguna vez tuvimos. Bueno, esos docentes ya fueron. Necesitamos otros docentes y pongamos toda la energía en esto. Comparto en que hay que actuar sobre la formación. Gracias. Sí, yo pregunté porque yo soy maestra normal, entonces, y como maestra normal entré a la Facultad de Ingeniería y pude competir con la gente que había estudiado 7 años. Liliana, yo también, somos maestras normales nacionales. Sí. Muchas gracias, y muchas gracias, senadora. La profesora, la doctora Delia Mariluis pregunta, ¿cómo ve el tema de los institutos terciarios, que muchos no tienen conectividad en sus casas? Quiere decir, que hay muchos alumnos de los institutos terciarios, los técnicos que nos tocan dirigir a nosotros, a muchos rectores aquí presentes, institutos que creo yo son una perla creada en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, que tal vez no están lo suficientemente difundidos, en donde tenemos graves dificultades cuando los alumnos, por diferentes situaciones, y sobre todo por situaciones económicas, no tienen conectividad en su casa. O sea, ¿cómo ven ustedes que se podría solucionar esto con lo que se viene? Porque lo que estamos viviendo se va a quedar, no totalmente, pero en forma parcial seguramente. Es lo que hablábamos un poco, Fernanda, esto vino para quedarse, y justamente esto lo que decíamos, la brecha que se arma entre el que tiene y el que no tiene, cómo se profundiza. Encima se profundiza, no es el caso de los terciarios, que los chicos ya tienen, los jóvenes tienen esa autonomía, pero en el caso de primario, que no tienen autonomía y encima los ayudan los padres, el nivel sociocultural del padre también incide incrementando esa brecha. Es un tema que está latente y que no hay una única respuesta. Seguramente vamos a un sistema donde lo presencial va a tener que compartir con lo virtual, y seguramente donde no hay conectividad, bueno, habrá planes que lleven la conectividad. Yo sé que algunos acuerdos se están ya firmando con ARSAT, con ARCOM. Creo que sí, que el gobierno va a entender esta necesidad de la conectividad. Tiene razón la persona que pregunta, es lo que explicábamos, la brecha se armó y existe y se va a profundizar si no avanzamos en ese sentido. Todavía en un terciario está la autonomía del estudiante, y el estudiante puede ir a buscar, acercar, es decir, hacerse el material. Esto se profundiza más en el nivel primario, donde los chicos no tienen autonomía. Yo diría que el nivel terciario en Argentina nadie le da demasiada importancia, y este es un problema. O sea, todos estamos pensando en la universidad y en la escuela secundaria,
y tiene un problema de planificación muy fuerte. Digo, terciarios docentes en Argentina solamente hay 1.400. Yo trabajé en México hay 200 en total. En Francia hay 100. Pero no tenemos terciarios que no tienen alumnos que, bueno, malo, de distintas maneras. Tenemos terciarios de actividades que no están muy vinculadas con el sistema productivo. Entonces, la verdad que hay que hacer un ejercicio de planeamiento fuerte de qué demandamos, qué vamos a dar y por qué son muy importantes esos terciarios. Porque si lo único que nos importa son las universidades y no creemos en una formación como Alemania, digamos, que tenga un nivel muy vinculado al sistema productivo, muy vinculado a las demandas de trabajo, terminamos teniendo instituciones que están medio muertas, digamos, que tienen docentes pero no tienen chicos. Entonces yo creo que hay que reclamar la conectividad, pero hay que reclamar mucho más un esquema de planificación de los institutos que necesitamos en las áreas que lo necesitamos y dónde lo necesitamos. Vinculados a las universidades, autónomos, como sea, pero seguir teniendo la cantidad de terciarios que tenemos, con la baja cantidad de alumnos que tenemos ahí, es un problema. Entonces yo creo que tienen un problema de conexión, pero porque antes tienen un problema de planificación. Sí, quisiera acotar a esto, creo que los colegas pueden coincidir conmigo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos ya más de 33 terciarios muy relacionados a la productividad y más de 13.000 alumnos de condiciones tal vez a veces muy modestas, en donde el terciario funciona como una salida laboral mucho más rápida que lo que puede ser la universidad. Por lo tanto, como vos decís, Gustavo, o sea, tenemos que volver a redireccionarlos y darles realmente la potencialidad que necesitan, que es lo que estamos pidiendo, por otro lado, los rectores, por supuesto. La pregunta número 3 es de Juan Ramiro perdón si pronuncio mal el apellido, Nikonov. ¿Es posible pensar en un sistema educativo que le pierda el miedo a la palabra y a la idea evaluación? Creo que algo hablaste, Gustavo, de ello. Sí, yo creo que es posible, que hay que presionar, pero que hay que definir claramente qué estamos esperando de la evaluación. Yo creo que estamos esperando una evaluación que rápidamente le devuelva información a los directores y a los colectivos docentes para mejorar en las escuelas. Nosotros venimos de una década en los 90 en donde la idea era que la evaluación servía para comunicarla a la sociedad y que la sociedad presionara a la escuela para mejorar. Esa presión no sirve para nada. O sea, yo necesito que la escuela conozca cuáles son las dificultades que tiene, cómo están sus chicos y cómo avanzan en determinado sentido. Yo necesito poder decirle a un director, mirá, tenés un grado que tiene un buen promedio, pero tenés 4 o 5 chicos que están en el piso y que los tenés que levantar de alguna manera, porque esos chicos que arrancan mal se caen de la escuela después, digamos. Alguien debe darse cuenta. Entonces, yo hay que reivindicar muy fuerte la evaluación, principalmente esa que tiene que ver con devolverle a cada escuela información respecto de qué pasa con sus alumnos, qué entienden, qué no entienden, y después puede haber algunos datos generales para toda la sociedad como esquema de seguimiento general. Pero yo creo que hay que pensar muy fuerte en una evaluación como insumo para las escuelas, y tengo la sensación de que la sociedad tiene que construir cultura en esto. En estos tiempos, cuando se decidió no evaluar a los chicos por la pandemia, la verdad que para los chicos fue un golpe en las escuelas, porque los que están trabajando esperaban que alguien los evaluara y les devolviera algo, les devolviera si estaban haciendo las cosas bien, si las estaban haciendo mal, qué estaba pasando. Pero yo creo que hay un momento que nos tenemos que dejar de pelear con esta idea de lo que el espejo tiene, porque si yo me miro todos los días al espejo y no hago nada, y voy a estar igual todos los días, digamos. En algún momento tengo que tener un espejo que me devuelva información estratégica para saber a dónde voy y qué quiero hacer. Por ejemplo, en la Argentina, uno mira las pruebas. Yo le digo a los chicos, tengo en la mano una cosa que mide 18 centímetros. ¿Qué es? ¿Una lapicera, una mesa o una cortina? Y la verdad es que son muy pocos los que me contestan una lapicera, porque el aprendizaje de las unidades de medida son problemas en el pizarrón todos iguales que dio la maestra. Entonces, en algún momento yo tengo que poder jugar a decir, a ver, ¿cuántos pies hay en esta habitación? ¿Cuán lejos, cuántos pies hay entre una pared y la otra? ¿Cuántos de este hilo entra en esa pared?
Ahora, yo creo que hay que hacer un trabajo de recuperar esa idea de evaluación y pensarla fundamentalmente para devolverle a cada colectivo escolar. Para decirle a cada colectivo, mira, los chicos están de esta manera, los problemas son estos, vamos a trabajar para mejorar. Mira, cuando yo asumí como subsecretaria en la ciudad, si algo me sirvió para la gestión es ver las evaluaciones que tenía. Nunca me imaginé, y siendo parte del sistema educativo, que tenía una tasa de abandono y de repitencia como la que encontré. Entonces, inclusive para el funcionario que gestiona tener esos datos, como son tasas de repitencia, tasas de abandono, qué pasa con el primer grado, qué pasa con ese desgranamiento que se da en la escuela secundaria, que empiezan a ver escuelas prestigiosas, un Otto Kraus, un Mariano Acosta, y vos tenés de pronto que empiezan, por decirte un número, 1000 chicos y terminan 170, ¿qué pasó en ese periodo? Esos datos te lo da la evaluación, esos datos, eso lo podés seguir si vos tenés la evaluación como una herramienta para la mejora, no como un sistema punitivo. Por eso hay que trabajar sobre estos preconceptos que hay de la evaluación, que todo el mundo tiene miedo, fíjate la discusión que se armó, Juan, que creo que fue el que preguntó, la discusión que se armó con el tema de poner nota o no poner nota. Vos te perdés en esa discusión, y la verdad que es tiempo de discutir otras cuestiones. Pertenecía a una gestión educativa donde realmente nosotros instalamos la cultura de la evaluación con la creación de un instituto de evaluación, y las pruebas Enseñar y Aprender que se tomaron, vuelvo a decir, dan datos que nos sirven, porque uno gestionando como cualquiera y viéndose a la distancia ve qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal. Creo que instalar una política clara de evaluación sin tener miedo, sin verlo como punitivo, sirve para que nosotros mejoremos. Sin duda, y colabora con aquellos que tal vez no pueden alcanzar los niveles que deberían alcanzar para nosotros saberlo y corregirlo. Totalmente. Obviamente. Totalmente. Es información. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de las evaluaciones, y no como un sistema punitivo, sino como también lo explicaba Gustavo. O sea, el chico necesita, mira, las evaluaciones, yo digo que al primero que le devolvés, el chico necesita saber qué aprendió, Fernanda. Claro, Es el primero. obvio. Es el primero que lo requiere, como decía Gustavo. Claro. Pregunta número 4, esta es de Araceli Devana. ¿Podría hablarse de una construcción diferente de la autoridad, no solo del docente, sino del sistema educativo en su totalidad? Sí, yo diría que hay que preguntarse ahí qué nos pasa a la sociedad, ¿no? Claro. Yo creo que las pautas ordenan y encuadran muchos tipos, y que tenemos que salir del esquema de discutir todas las pautas todo el tiempo. Me parece que en la escuela tiene que haber pautas de lo que se puede y lo que no se puede. Cuento una anécdota. Hace como 6 años me llama una directora, Paula, de una escuela en la zona norte de Buenos Aires. Un chico llega a la escuela con el pelo teñido de color violeta. La preceptora le dice, anda a la rectoría, y ella le dice, Juan, no podés venir a la escuela con el pelo teñido de violeta, lávátelo y vení el lunes con el pelo como lo tenías antes. El lunes llega a la escuela Juan con el papá, con la mamá y con el pelo teñido de violeta, y el papá le dice a Paula, Paula, Juan se siente discriminado, ¿podemos hablar con vos? Entran a la dirección Juan, su papá, su mamá, su cabeza teñida de violeta. Paula le vuelve a decir a Juan, Juan, te dije que a esta escuela no venimos con el pelo teñido, que te lo tenés que lavar, que tenés que venir como lo tenías antes. Juan, un genio de la discusión, como todos nuestros chicos que han entendido que discutir vale la pena, porque siempre ganas algo en una discusión, le dice, Marilina se hizo los claritos, vos no le dijiste nada. Lucila se oscureció el pelo el otro día para ir a un baile, vos no le dijiste nada. Resulta que yo me tiño el pelo y yo me lo tengo que sacar y ellas andan por ahí como lo tenían. La verdad que la respuesta de Juan fue muy habilidosa. Paula no sabía qué decirle y le dice, Juan, una cosa es que una nena se tiñe el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos, que sos un varón, y ahí ya estaba en la fosa, digamos. De ahí no salía más, digamos, ¿no? Entonces me llama Paula a las 2 semanas y me dice, ¿tiene sentido que le prohibamos a los pibes teñirse el pelo? Entonces yo le digo, mira, a ver, si está prohibido tiene todo el sentido.
Si está autorizado, tiene todo el sentido que esté autorizado, pero definan qué se puede y qué no se puede. Está bien que ustedes digan, mira, los últimos 10 días del año vamos a volver a discutir las normas y vemos si las cambiamos o no. Pero mientras la norma es o no me tiño o me tiño, eso no me tiño o me tiño, porque si no, la verdad que los pibes están esperando que les digamos claramente qué es blanco y qué es negro, porque si no es imposible trabajar. Voy con otra anécdota. Hace 6 años, 7 en Córdoba, yo estaba capacitando a todos los preceptores de la provincia. En una jornada en la ciudad de Córdoba, una preceptora cuenta que sancionan a un chico y una chica por darse un beso en el patio. Entonces yo le digo, ¿vos estás de acuerdo con haberlo sancionado? A mí me parece una pavada, dice, pero me dijeron que les pusieran una amonestación y se las tuve que poner. Le pregunto a una preceptora que estaba al lado, ¿y vos qué pensás? Es muy difícil, me dice, porque vos lo dejaste a los chicos darse un beso y después aparece la lengua, aparecen las manos, salís un día al patio y están todos tirados uno arriba del otro. Te corren todo el tiempo la frontera, es muy difícil. Le pregunto a un preceptor, ¿y vos qué pensás? Me dice, mira, que los chicos se besen en la plaza de enfrente y acá que vengan a clase, nos estamos volviendo locos con esta norma. Le pregunto a otra preceptora, me dice, mira, lo que él dice es cierto, pero no le podemos prohibir a un chico en su escuela que le dé un beso a la novia. Es una locura lo que estamos diciendo. Entonces yo le decía, ¿ustedes se dan cuenta que si acá hubiera sentado un chico de 15 años, lo que le diría es, che, perdón, ¿le puedo dar un beso a mi novia o no puedo darle un beso a mi novia? O sea, me parece que el mundo de los adultos tiene muchas dificultades para plantear pautas claras. Los pibes han entendido que todo está para discutirse, o sea, que de todo vas a sacar algo y vale la pena entrar en la discusión. Y yo creo que eso les hace mal, que invierten una energía terrible en discutir cosas, que no tiene sentido discutirlas, digamos, ¿no? Entonces, tengo la sensación que la escuela y la sociedad tienen que asumir la idea de la norma de otro modo. Yo no digo que todo sea de esta manera y no pueda ser de otra. Lo que le podemos explicar a los pibes es mucho mejor. Pero cuando yo iba a la escuela, la maestra me decía, mira, esto es así porque te lo digo yo y porque en la escuela decidimos que esto es así. Y cuando ella me decía que era así, que en la escuela habían decidido que era así, digamos. Yo no creo que haya que todo planteárselo a los pibes en estos términos. Pero hay cosas que tienen que entender, que hay normas y hay pautas de la sociedad y que vivimos con esas pautas, que no las podemos estar discutiendo todo el tiempo. Bueno, yo en realidad creo que la alianza entre la escuela y la familia se rompió hace tiempo, y este es un tema. Es decir, antes no se te ocurría, si cuando yo era chica llegaba a mi casa y decía que la maestra me hizo tal cosa, mi mamá seguramente me decía, la maestra tiene la razón. Y por ahí hasta yo recibía el castigo. Hoy la mamá agarra al chico y va a la escuela a cuestionarle al docente. Esto es lo que se rompió, ese vínculo entre la familia y la escuela. Pero hay que volver a recomponer eso, y para recomponerlo hay que hacer partícipe tanto a la familia como a los chicos de las reglas y las pautas que uno va a poner. Mira, las jardineras lo primero que trabajamos en la sala, aunque les parezca mentira, es ese régimen de convivencia. Ese que hablan tanto en la escuela secundaria, se trabaja desde el jardín de infante, porque desde el jardín de infante nosotros escribimos qué cosas podemos hacer en la escuela y qué cosas no podemos hacer, pero lo construimos con los chicos. Cuando los chicos y los jóvenes se sienten parte de esa construcción de los límites, es cuando empiezan a respetarla. Lo que hiere y lo que revela, y por la naturaleza humana, es la cosa impuesta. Entonces, en esto de manejarse con adolescentes o con jóvenes o con niños, me parece muy importante darle lugar y sostener la palabra, que después podamos discutir. Hay cosas que hay que discutirlas, que hay una determinada manera de hacerlas. Bueno, a ver, esta trataremos de imponerla. Y tratar de recomponer el vínculo con la familia, porque el único perjudicado es el chico que vive disociado entre dos fuerzas, la normativa de la escuela y lo de su casa, y no logra nunca establecer eso como decíamos. Mire, yo me acuerdo que tenía sala de 5 y tenía mamás de un barrio muy humilde, que se quedaban en la puerta charlando, y entonces hablaban de la maestra de primero, de la maestra de segundo, y armaban desde las madres, no desde los chicos. Entonces yo en mi primera reunión le decía, miren, si ustedes tienen algo conmigo, vienen y me lo dicen, pero no se lo dicen al nene, porque ustedes son la mamá, las ama, pero a mí también me ama.
porque yo soy su maestra. Entonces lo único que crean es esa ambivalencia en el chico. Estas cosas hay que recuperarlas, pero hay que recuperarlas con otros, trabajándola con otros. Absolutamente de acuerdo con los dos, la verdad es esa. Bueno, venía una pregunta de la licenciada Echenique, que adhería a la pregunta anterior. Creo que, licenciada, ha sido contestada su pregunta también, porque ella hablaba cómo pensar la gestión desde la supervisión y construcción de las escuelas. Creo que lo que Ana y Gustavo han expresado es reglas claras y una mayor convivencia de la escuela con la familia. Que la escuela no sea el depositario de los niños, ¿no? Como si fuera un gran corralito donde dejamos a los chicos y chao, y nos desentendemos de eso. Me quedó mucho lo que dijiste, Gustavo, del cuaderno azul araña, porque era así, claro, era así, ¿no? Después le reemplazaron los lunares. Y las carátulas y todas esas cosas que hoy casi son impensables, ¿no? Y que no creo que estuvimos tan mal educados, me parece. Hoy, esto lo hago como un comentario, nosotros en los terciarios tenemos que estar viendo el tema de comprensión de texto. O sea, nuestros alumnos que salen del secundario no comprenden un texto, debemos enseñarles idiomas, pero no comprenden un texto en español. Y esto no es culpa del docente, es culpa de una situación, me parece a mí, no hablemos de culpas además, creo que tiene que ver con una situación que estamos viviendo, con una época, con una era, en donde tendríamos que dar de vuelta toda la rueda para comenzar otra vez por estos límites que ustedes mencionan, que el alumno, que el niño, que el joven están buscando para poder Sí, tener y un adulto más presente, Fernanda. Un adulto por más eso, presente. un adulto más presente, una familia más presente. En todo sentido, en la escuela, en la casa, un adulto más presente. No correrse de ese lugar de adulto, porque los Pero chicos ojo, hay cosas que los pibes no saben que son culpa nuestra de los docentes. Los pibes escriben con error de ortografía, redactan mal, porque nosotros en un momento dejamos de creer que eso era importante y empezamos a creer que era más importante el leer por placer, el disfrutar, que el leer razonablemente bien. Y la verdad que un chico de tercer grado tiene que leer fluidamente, y si no tenemos problemas. Entonces, vos me decís, pero tiene que leer y disfrutar. Sí, tiene que leer y disfrutar, pero primero tiene que leer para poder disfrutar. Entonces, me parece que también a nosotros los docentes se nos escaparon muchas pautas, la ortografía, la gramática, que hay que trabajarlas y hay que mirarlas, digamos, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo con ustedes. Fer, La licenciada Echenique también nos pregunta, ¿la horizontalidad de la comunicación virtual es impensable en educación? ¿Seguiremos con el modelo de los sistemas nacionales? Fer, te pido que acelere las preguntas porque no me gustaría que algunos se vayan sin sus respuestas. Ok, Y gracias. está bien, presidente. Seguiremos igual. Perdón, ¿se comprendió la pregunta? No, no te Yo lo que escuché diría bien. es, puede haber modelos de comunicación horizontales, pero la escuela no es simétrica. La verdad es que los docentes tienen una responsabilidad y los chicos otra, porque yo espero de un docente cosas que no pongo como condición en un chico. Entonces, yo puedo tener esquemas de comunicación más horizontales, pero está claro que el docente y los directivos son responsables de lo que pasa en la escuela. Entonces, yo creo que todas esas cosas van a ganar en horizontalidad, pero que la escuela no es horizontal, digamos. No, y No es, una claridad en el desempeño de roles, Gustavo. El rol del docente es uno, el del directivo es otro. Esto hay que tenerlo claro también. Hay una escala en los roles que por ahí de jerarquía de la competencia del rol, no de jerarquía porque sea más o menos, que uno es alumno, es docente, es directivo, el auxiliar es el auxiliar. Hay un rol que hay que asumir, pero que está escrito que se desempeñe de determinada manera. y a los pibes les hace muy bien que sea así. Claro, la horizontalidad. Es que el primero que reclama un límite es el niño o el adolescente,
porque el límite le asegura el comportamiento, le asegura que lo que está haciendo está bien, le da una seguridad sobre su actuación. Bien, perdón, me estaba desmutando. Pregunta, la diputada Ana Kessler nos pregunta si existe una brecha cultural y tecnológica, ¿cómo hacemos para superarla y enseñar desde el primario las bases para programación, robótica, inteligencia artificial, como en Islandia, Finlandia, Alemania, Israel, entre otros? Bueno, alguna vez tuvimos alguna brecha. La educación no fue toda pareja, es lo que decía yo. Primero usamos la tiza y el pizarrón, y después vino la pizarra digital, o primero la pizarra magnética, el rotafolio, la pizarra digital. Esta es la evaluación propia. Sí hay brechas que tienen que ver con lo económico, hay brechas que tienen que ver con lo sociocultural, y que habrá que ir saldándolas. Es natural que existan, pero también es un incentivo para que nosotros pensemos en un modelo de educación que ayude, es decir, esa educación igualadora que soñó Sarmiento tiene que recuperar algunas de estas cuestiones, ¿no es cierto? En este último tiempo se profundizó más esa desigualdad, la escuela ya no fue capaz de distribuir el conocimiento, aquello que decía Comenio, todos los saberes a todos, por la función de distribuir conocimiento y hacerlo con equidad, esto la escuela no lo pudo cumplir, por eso nosotros hablamos de una escuela en crisis, por eso lo dijo Gustavo, lo dije yo. Bueno, sobre estos temas tendremos que trabajar, no me queda duda de que tenemos que buscar algún otro modelo y abordar todos los conocimientos que no sabemos, pero empezar primero por sentir la carencia, que algo puso de manifiesto la pandemia, justamente qué carencias tenemos y qué cosas no está cumpliendo esta escuela, ¿no es cierto? Que ya estaba en crisis, y cómo eso se acentúa y se profundiza. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que pongamos los pies ahí, seamos creativos, innovemos. Yo digo, seamos creativos dentro de lo que uno, no por inventar, sin innovar, sino con saberes y con sustento. Pero dejemos volar un poco la magia y pensemos que podemos transformar esta realidad que tenemos. Yo me acordaba del caballito de madera, aquel papá que llevó a su hijo a la plaza y entonces le hacía caballito y en un momento se cansó y le dijo, pero papá, ¿por qué no me haces más caballito? Y dice, no, porque ahora te voy a buscar un caballito de madera. Y buscó una rama y lo convirtió en el caballito de madera y el chico llegó contento a la casa y el padre no se cansó tanto. Bueno, algo de la creatividad nuestra tenemos que sacar y armar nuestro caballito de madera. Sí, yo lo que diría es, ojo, la escuela tiene que garantizar en principio los básicos. Los chicos tienen que leer, tienen que entender lo que leen, tienen que poder escribir y saber a quién le destinan lo que están escribiendo, tienen que poder entender un problema de matemática, una situación matemática en la vida. Las últimas innovaciones probablemente las aprendan después, pero la escuela les tiene que haber garantizado todos los básicos para que aprendan eso. Si los pibes no leen bien, si los pibes no operan bien en matemática, no van a poder trabajar con nada, ¿no? Correcto. A ver, una pregunta. ¿Se podrá pensar en un sistema en red docentes y funcionarios trabajando juntos para lo que se viene? Los sistemas en red siempre dieron resultado. Las redes que forman en el Ministerio Nacional, hay una red federal donde se llevan las experiencias y donde entre provincias, hablo de redes grandes. En la escuela, los que somos docentes, ejercimos la docencia durante muchos años, sabemos que si algo nos fortalece es el trabajo entre pares. Así que yo creo y defiendo la formación de redes para la educación. Realmente me parece que se hace y se tiene que seguir haciendo. Me parece que eso fortalece el trabajo compartido, ¿no es cierto? El trabajo que uno puede... ¿Cuántas veces uno tiene una situación áulica de gran desolación y quién es la primera que lo sabe? Su compañera de la sala, del grado de al lado, de la división, y se habla en la sala de profesores, y van... Bueno, así como estas redes de lo cotidiano, hay redes de formación, redes donde podemos intercambiar experiencias, donde podemos intercambiar saberes y donde nos podemos capacitar. Creo que sí.
El trabajo en redes, para mí, por lo menos en mi carrera, me ha servido mucho. Y yo creo que hay que pensar mucho la red asociada a un determinado espacio geográfico, sociológico, o sea, me parece que uno tiene que poder pensar una determinada localidad, un municipio, una zona, con una escuela, con varias que funcionen en red, que se vinculen con el hospital, con la justicia, con el sistema productivo, que nosotros tenemos que pensar a la escuela mucho más metidas en redes más grandes, que vinculen al sistema educativo con el sistema productivo, el sistema de salud, el sistema judicial. Me parece que ese esquema de redes nos va a dar muchísimos resultados. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Bueno, desgraciadamente los tiempos nos corren y nos corren porque yo creo que un Zoom, porque yo no les puedo explicar la cantidad de comentarios, no sé si ustedes lo están viendo en el chat, a los expositores les digo, que hay, ¿no? La verdad es que esto Muy da lindos para, comentarios. da Muy para una lindos. segunda, da para una segunda, chicos, da para una segunda. Prometo a todos los docentes y a todos los que no son docentes que vamos a hacer una nueva emisión porque realmente ha sido un éxito. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, como para cerrar, y existiendo tantos docentes en la sala, a los maestros y profesores agotados en este momento, porque todos sabemos que están agotados, ¿qué les dirían ustedes? Ah, es tan simple eso. Yo le diría que se relajen, que construyan proyectos flexibles, que se focalicen en las condiciones materiales y culturales de su grupo, que piensen que tienen que inventar la mejor estrategia para que aprendan y que esa estrategia debe pivotear entre el querer y el poder. Y como le digo a mi hija, a las amigas, a mi sobrina, que me llama, y a mi prima, que yo tengo una prima docente en un contexto muy vulnerable allá por Chivilcoy, y que muchas veces me llama desesperada, ¿qué hago? Los chicos no tienen, y yo le mando, y la directora me dice, bueno, también les digo esto, Sarmiento no hizo lo que le mandaban, tenía un ideal, tenía un sueño, y ese sueño involucró esa educación porque él creía que la educación realmente iba a cambiar lo que pasó, creía que la educación iba a cambiar de todo, porque decía los problemas, todos los problemas, decía Sarmiento, son problemas de la educación. Yo digo, miren, ahora la educación es un problema y es un problema de todos, cambiemos esto, pero a ver, estimado docente, no te me suicides en esta, porque no estás solo, sos parte de un equipo, además te preparaste para la docencia, y bueno, a ver, están tus alumnos, tus pares, que tenés la enorme responsabilidad de hacer que tu grupo se apropie de los conocimientos, esto no te lo tenés que olvidar, que tal vez en este momento te sientas un poco huérfano de instrucciones, pero que tal vez eso no sea tan malo, para que de alguna manera potencies la creatividad. No hay receta, nunca hubo receta para los docentes, aunque la busquemos permanentemente, no hay receta. Y no hay magia, la magia la tiene que hacer uno. Y contra todo eso, contra el aislamiento, contra lo que nos pasa, y que mucha culpa tiene el aislamiento, más todo lo que nos venía pasando, está todo para pensarse. Yo digo que está todo como para hacer, pero que no hay que hacer cualquier cosa. Eso le diría. Si yo en este contexto de pandemia lo que le diría a los docentes es, si tienen que enseñar algún tema de matemática menos o algún tema de lengua, háganlo, pero no dejen de hablar con los chicos. No pierdan el vínculo con los chicos. Entonces, que no pierdan eso, que no pierdan la relación con sus compañeros, que no dejen de ser un colectivo en la escuela, un colectivo que piense, que mire lo que está pasando alrededor, que tenga estrategias. Entonces yo tengo la sensación que si el vínculo con los chicos y el vínculo con los compañeros es sólido, lo demás va a ir caminando, que no se vuelvan locos, pero que no pierdan estas dos cosas. Los pibes necesitan hablar con la maestra, que los mire, que sepa qué pasa, y ustedes necesitan hablar con los compañeros para ver en qué está cada uno, qué problemas y a dónde estamos yendo en medio de este desastre, ¿no? Pero bueno, esas dos cosas como fundamentales. Bueno, muchísimas gracias. Prometo que habrá una segunda edición porque
Les cuento que los comentarios son maravillosos, vamos a aplaudirlos, aunque sea en silencio. Tenemos que ver qué dice Chicho, Fernanda, ¿qué dice Chicho? Ahora le voy a dar la palabra a Chicho un segundo, pero quiero agradecer ese nombre del Círculo de Legisladores. Quiero contarles a todos que toda esta charla está en YouTube del Círculo de Legisladores, a quien quiera reverla o quiera retransmitirla a sus alumnos o a docentes amigos. Toda esta charla está en YouTube del Círculo de Legisladores, y la verdad es que estoy muy orgullosa también yo de ser parte de la docencia y de estar acompañada por este gran grupo de gente tan maravillosa. Le dejo a usted, señor presidente, el cierre de este encuentro. Presidente Basile, por favor, para el cierre del encuentro. Hay que desmutearse para poder hablar. Sí, ya sé. Vamos aprendiendo. Estas cosas hermosas que ponen. Realmente, en primer lugar, porque quiero ser cortés, agradecerle a Ana Lavaglia y a Gustavo de Ayes su profunda experiencia y conocimiento y su propuesta para mejorar. Debo confesarles que como político me siento muy frustrado porque veo que desde la educación se produce la exclusión de la mayoría de nuestros habitantes. La pobreza influye muchísimo en este desajuste y no voy a nombrar porque no quiero hacer política partidaria, pero alguien que hoy es gobernador, cuando era intendente, se preocupaba, tenía anotado quién dejaba de ir a la escuela y le iba a la casa a preguntar por qué dejaba la escuela. Eso es darle importancia al futuro de la Argentina. Esta exclusión que sufren la mayoría de los nuestros, que no se basa en esa discusión de cuánto gana el maestro y el presupuesto del maestro, porque creo que lo que se le designa en el Producto Bruto es suficiente. Es suficiente si la distribución fuera correcta, si algún estatuto fuera actualizado con el objetivo de que el privilegio y los privilegiados son los alumnos. Me gustaría tener una educación que levante a toda la sociedad argentina y que sea uno de los elementos fundamentales para tener una sociedad más justa, más distributiva. Discúlpenme, yo creo que no es el tono cordial o político correcto que corresponde agradecerle a ustedes la participación, pero es una cosa que me duele muchísimo, hablar para un sector de la sociedad que tiene Zoom, que tiene notebook, que tiene hasta 2 o 3 pantallas, cuando conozco muchísimas casas de conurbano donde se pelean para que le den un ratito el Zoom o el teléfono que a veces la madre o el padre utiliza para trabajar. Eso es, creo que lo más grave que tiene la Argentina, lo más grave no es ni la injusticia, ni la inseguridad, que son cosas gravísimas, sino es darle la igualdad de posibilidades a todos nuestros habitantes. Yo sé, Ana, que vos y Gustavo están en ese camino. Miro de reojo, no entiendo, no me atrevería a dar un discurso de educación, pero sigo mucho y escucho unos números y tengo todos apilados, todo el trabajo que hace un amigo mío de 88 años, consejero académico, que tiene todos los datos numéricamente sacados y las comparaciones entre los que empiezan y los que no terminan.
disculpen la extensión, los disertantes son ustedes, pero no puedo quedarme con esto adentro, porque todas las noches me imagino esto como me imagino la desatención a aquellos que están peleando en el tema salud. Tuvo que venir la pandemia para desnudarnos nuestras flaquezas y la política por ahí darle el privilegio que le corresponde a los temas más importantes, ¿no es cierto?, que hacen a la base de la justicia social. Muchas gracias, Ana, enormemente agradecido. Copo la palabra de Fernanda para reiterarlo y ampliarlo. Gustavo, muchísimas gracias por el aporte a este tema. Me encantó el hecho de no perder la vinculación con el joven, porque es una manera más clarita de tener claro el problema, hablando con quien realmente es la víctima de esta circunstancia. Y aunque parezca mentira, voy a citar a un dictador, ¿no es cierto?, que implantó en la Constitución el derecho del educando, que fue Correa en Ecuador. Soy admirador de esa parte de la Constitución de Ecuador. Les dejo un tema porque sé que se debate mucho, pero para mí primero son los chicos. Muchas gracias. Gracias, presidente, y prometemos una segunda edición de Rabaglia y AES. Excelente equipo. Muchas gracias a todos, aplausos para todos. Gracias por estar, nos vemos en la próxima. Gracias, Fer, y gracias a todos.